ANTI ofrece acceso digital abierto a la información científica. Su contenido es evaluado por expertos temáticos de reconocida trayectoria. ANTI es posible por la educación pública argentina. Los artículos reflejan exclusivamente la opinión de los autores. El mercado de México en el período colonial. Enseñanza y aprendizaje de historia con imágenes. Inés Junowski, Universidad Nacional de San Martín, Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González. Valentina Berti, Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González. Antes de la llegada de los españoles a México, el mercado era un ámbito central de la vida entre los mexicas. Diversos documentos prehispánicos dan cuenta de la vitalidad de los intercambios, del espacio de reunión y sociabilidad. Cuando llegan los españoles, numerosas crónicas y también imágenes ponen de relieve el impacto y la admiración que le suscita la gran cantidad de gente y la precisa organización. Con la imposición del nuevo poder durante el siglo XVI, en el mercado de México, comienzan a incorporarse productos y actividades españolas. Incluso los sacerdotes habrían utilizado este espacio para predicar la religión católica. Entre los siglos XVII y XVIII, el mercado atraviesa diversos cambios, como la inclusión de mercancías asiáticas. Esta ponencia se propone analizar la iconografía del mercado en México y debatir acerca de la documentación en torno a este tema, en un periodo de varios siglos, para comprender cómo usamos las imágenes sobre el pasado colonial americano y como un ejemplo de trabajo con imágenes en el aula que permite acercarse a las representaciones y las prácticas acerca de la interacción y articulación de diversos actores sociales a partir de la conquista de América. El análisis de imágenes desde un punto de vista historiográfico y en relación con su utilización en el aula permite más que la observación de una supuesta realidad dada, objetiva o imparcial, justamente lo contrario, ya que ellas reflejan un punto de vista de quien las hizo, ya fuera el autor, el editor, el comitente o una combinación de realizadores. Ginsburg, 1984. Y ellas reflejan también concepciones o representaciones compartidas del mundo, propias del momento de producción, que debaten o dialogan, muchas veces en forma implícita, con sus contemporáneos o antecesores. Por lo tanto, en esta ponencia nos interesa comprender las imágenes en tanto ofrecen sentido y a ellos llegamos si podemos entender sus usos, a quienes se dirigían, con quienes debatían, ya fueran otras imágenes o diversos discursos y representaciones. El trabajo que presentamos aquí forma parte de la orientación pedagógica y didáctica que proponemos en la materia Historia Argentina y Americana 1 en el Profesorado de Historia del Instituto Joaquín B. González. La asignatura estudia 3 áreas de América: México, los Andes y la Cuenca del Plata, observando ciertas características de las culturas americanas y europeas que en el proceso de conquista dieron lugar a la sociedad colonial. Uno de los énfasis está en la comprensión de las sociedades americanas, ya que, sin esta perspectiva, se reduce a una parte fundamental de un mundo que, a partir del siglo XV, entraría en una nueva etapa de intercambios transoceánicos, en el que la Nueva España tuvo un lugar prominente. Es por ello que nos interesa observar la Plaza Central de México, antes y después de la llegada de los españoles. Los historiadores solemos realizar nuestros relatos en forma cronológica, dejando implícitas las preguntas que desde el presente nos animan a estudiar el pasado, pero en el aula es interesante e importante poner de relieve nuestras actuales perspectivas, porque ellas inciden en la exposición del pasado. Por ello, partir del presente para adentrarse en el pasado puede ser una manera útil de explicar algunos aspectos del mundo en el que vivimos, y las preguntas que nos formulamos pueden colaborar a generar una mayor motivación en el estudio del pasado. En este sentido, al iniciar el curso, realizamos un ejercicio con imágenes del centro de México en la actualidad, para mostrar, analizar y debatir sobre el fuerte proceso de urbanización que la ha convertido en una de las grandes megalópolis de América Latina. Imágenes que muestran la vida urbana, traza que se pierde en el horizonte, la circulación de la población y la bandera como símbolo de identidad de ese conjunto. Estas imágenes permiten observar que en la actualidad el centro de la ciudad está ubicado en la Plaza Central o Zócalo, rodeado por el Palacio de Gobierno y la Catedral como ejes del poder político y religioso.
También se distingue la traza en damero, observándose una cuadrícula de 100 metros por 100 metros, hasta donde se pierde la vista. El trabajo con estas imágenes en la primera clase permite preguntarnos por el largo proceso de transformaciones sobre este espacio, realizadas por hombres y mujeres, así como algunas perduraciones que cada etapa generó y dejó como legado y patrimonio histórico. Por otra parte, estas imágenes del presente ponen de relieve que la actualidad no solo es el resultado de la historia reciente, sino que existen influencias de varios siglos de duración. Junto a estas imágenes de la actualidad, proponemos a los estudiantes que las comparen con México Tenochtitlán, el corazón del imperio mexica azteca. Esta comparación genera un impacto fuerte, un extrañamiento que ayuda a generar un conocimiento significativo. La diferencia principal es la existencia y desaparición de un lago de proporciones extraordinarias. En el siglo XIV, la cuenca de México, compuesta por 5 lagos, tenía una extensión de 7.800 kilómetros cuadrados. En la actualidad queda una proporción absolutamente reducida del lago. La transformación es tan grande que no se puede evitar preguntarse qué fue lo que sucedió. Promueve el interés en seguir averiguando qué pasó y en el conocimiento del pasado como herramientas de análisis. Mientras perdura ese impacto que provoca observar el contraste de las imágenes, les pedimos a los estudiantes que lean un breve texto sobre la gran diversidad de recursos que ofrecía la Cuenca de México y las formas de apropiación de esos recursos por parte de los mexicas y de los españoles. La eficiencia de los mexicas es tan interesante que ayuda a descentralizar nuestra mirada. Poco después que los españoles conquistaron Tenochtitlán, comenzaron a secar el lago con sus técnicas medievales de desecación de pantanos. Pudieron plantar trigo y hacer pastar animales desconocidos hasta entonces como vacas, caballos y ovejas, pero ello fue en detrimento de una productividad 6 veces mayor que la producida por riego de lluvia, de una enorme variedad de frutas, hortalizas y el maíz que se cultivaban en las chinampas. Un conjunto de imágenes que forman parte de los modos de representación mexicas ayudan a comprender el lugar central de los intercambios para esta cultura. El Códice Mendoza, realizado en 1540, representa el centro de México. El agua es un factor preponderante, rodea toda la imagen y a partir del punto de encuentro de las diagonales forma el centro del mundo, en el que se encuentra el águila sobre el nopal. El agua es lo que contiene el centro en el que están representados los tatuanis, jefes, Tenochtitlán. El agua forma el marco que define la organización social y temporal. Si se tiene en cuenta la concepción cíclica del tiempo, se puede suponer que en esta imagen el agua contiene al mundo mexica, tanto del presente como de su pasado, ya que al ser cíclico, la temporalidad forma una unidad. La representación de un tatuanis, máxima autoridad mexica del pasado, también se convierte en un referente del presente. Es decir, que el agua forma parte de un conjunto que organiza el pasado y el presente. Se ha mencionado que el templo mayor, emplazado en lo que se consideraba el centro del mundo de la ciudad de Tenochtitlán, muestra las visiones del cosmos del universo mexica. 2 montañas sagradas constituían el centro simbólico del cosmos, tanto vertical como horizontal, del orden cósmico azteca entre 1425 y 1521. Los templos de Tlaloc y Huitzilopochtli, situado en la cima de la base piramidal, son réplicas de este orden cósmico. Tlaloc es el dios del agua y de la lluvia, y Huitzilopochtli, el de la guerra, los 2 aspectos centrales que se ven en esta imagen. En la cultura mexica, los intercambios de bienes en un espacio central tenían un lugar destacado. Tlatelolco y Tenochtitlán eran lugares privilegiados. En la cercana ciudad de Tlatelolco, cientos de personas se reunían en esos ámbitos e intercambiaban bienes de una inmensa diversidad, proveniente tanto de regiones cercanas como alejadas en miles de kilómetros. La normativa en torno a los intercambios eran muy detalladas, tanto en lo referente a cantidades, tipo, como a las relaciones sociales que generaba. Por ejemplo, los potecas eran quienes tenían el privilegio de realizar intercambios a larga distancia. Según Durán, en la época prehispánica, el mercado era el único lugar donde se podía intercambiar cualquier tipo de mercancías a través de un sistema de trueque bien establecido.
Cualquier persona sorprendida en vender o comprar fuera del espacio sagrado, tianguis, estaba condenada a muerte al instante. Villegas, página 94. La matrícula de tributos registra en forma pictográfica las contribuciones que los pueblos sujetos debían entregar en forma periódica a México, Tenochtitlán. Allí figuran 16 provincias tributarias y un conjunto de bienes de la más diversa índole. Con la conquista de México, la construcción de la ciudad hispánica sobre las ruinas de Tenochtitlán provocó el desplazamiento del mercado de Tlatelolco hacia el Zócalo de México, convirtiendo ese espacio que había sido considerado el centro del mundo en el ámbito comercial más importante de Nueva España. En el período colonial, el mercado de México incorporó productos europeos que iban desde manzanas o uvas hasta guitarras, manteniendo la enorme diversidad de los tiempos mexicas. Pero además, también hubo cambios en las relaciones sociales que se desarrollaban en ese espacio. Por ejemplo, las plazas de varios mercados de la región se convirtieron en ámbitos propicios para que los religiosos recién llegados pudieran evangelizar. Si bien esta forma de representación está ligada al mundo europeo y a la renovación urbana de finales del siglo XIV, todavía perduran rasgos que combinan esa ciudad prehispánica con la europea. Uno de ellos es el agua como elemento preponderante y vital. También el punto de vista cenital muestra a Tenochtitlán como el centro del mundo. Si bien las calzadas pueden ser parte del interés conquistador en mostrar las amplias vías de circulación útiles para los españoles, ellas también forman una parte esencial de la vida mexica que deslumbraron a los recién llegados. En cuanto a las casas que forman los barrios y que rodeaban el centro en forma circular, no tienen aún el formato en cuadrícula que impondrán los españoles. A diferencia de esa imagen, la imposición del poder hispánico en los años siguientes fue modificando la forma de representar el espacio, sus habitantes y los modos de intercambio. Para comprender los cambios en la forma de representación, los estudiantes deben comparar el mapa de Cortés con un grabado realizado por el arquitecto Juan Gómez de Trasmonte en 1628. Como lo han sugerido trabajos actuales, es probable que la imagen fuera más un proyecto que una realidad. Se ha señalado que estos planos eran una visualización de cómo sería la ciudad si el Cabildo y la corona española aprobaran y financiaran las obras de desagüe. Nos interesa esta imagen justamente por esa perfección que muestra una ciudad bastante diferente de aquella del centro de México, del mapa de Cortés. La comparación es interesante porque persisten los lagos que rodean la ciudad, pero las perspectivas que muestran las calzadas, la cuadrícula perfectamente en damero, ponen de relieve el centro político-religioso de la ciudad española y sus ámbitos privilegiados, el Palacio Municipal y la Catedral. Una perfecta y quizá utópica ciudad europea en el entorno particular del Valle de México. En el siglo XVI, un diálogo imaginario creado por Francisco Cervantes de Salazar entre Suazo y Alfaro, dos personajes que caminan por las calles de México relatando la admiración que provoca el mercado de México. Busca mostrar el orgullo americano del centro del virreinato. El Zócalo es magnífico por el gran tamaño, pero sobre todo porque otras ciudades como la antigua Roma dividían los mercados en áreas. En cambio, en México, el Zócalo constituía una unidad mercantil que atraía a los más diversos productos de regiones cercanas así como a las muy alejadas. Este diálogo se dirigía a los gobernantes Habsburgo que buscaban centralizar su poder, y la plaza principal de la Ciudad de México podía mostrar ese privilegio en el que se convergían los bienes transatlánticos y transpacíficos, como parte del crecimiento de ultramar del imperio. Hacia fines del siglo XVI, esta imagen de la Gran Plaza era una metáfora de la centralidad y poder real en México, pero también se trataba de un proceso en que la Ciudad de México y su Plaza Mayor estaban construidas en paralelo al poder mexica de Tenochtitlán. Si la ciudad colonial de México era conquistadora, también lo había sido Tenochtitlán. La autoridad española se impuso sobre los anteriores gobernantes, pero a su vez algunos indígenas poderosos colaboraron con la reconstrucción de un nuevo centro de poder.
Incluso el conocimiento de las técnicas indígenas fueron utilizados en el manejo del agua durante el siglo XVI. Sin embargo, el proceso de desagüe, literalmente desaguar, comenzaría entonces y continuaría por 4 siglos, por lo que los españoles comenzarían a negar una de las 2 ideas centrales de la cosmovisión nahua, el agua. La imagen de Juan Patricio Morlete, 1769-1772, denominada la Plaza del Volador, es útil para comprender el uso colonial del sistema hidráulico prehispánico, que funcionó a través de sus canales, como una vía de tráfico fluvial por donde se transportaban materiales para la construcción de la ciudad colonial, y se llevaba a cabo un intenso intercambio comercial de diversos productos. Paradójicamente, al mismo tiempo que los nuevos habitantes daban un uso provechoso del sistema hidráulico, rellenaban acequias con piedras para crear calles y avenidas y destruían diques para utilizar la tierra, dejando sin protección a la ciudad frente a las grandes inundaciones que, a su vez, deterioraban aún más el propio sistema fluvial. Es interesante observar la posición contradictoria de la nueva sociedad colonial en cuanto al sistema hidráulico que nos plantea la imagen, ya que, por un lado, ya a fines del siglo XVI, estaba latente el proyecto de desecar el lago, y por el otro, durante los siglos que esta idea logró llevarse a cabo, mediados del siglo XVIII, los españoles utilizaron para su beneficio el transporte fluvial, que poseía enormes ventajas en relación al terrestre, y eran elogiados por los viajeros por el tinte veneciano que el sistema de canales daba a la ciudad. En su afán por finalizar con la idolatría indígena, los españoles buscaron representar un nuevo espacio urbano sin los templos del anterior, pero tanto los intercambios como una parte reducida del sistema hidráulico prehispánico sobrevivía. Si en el siglo XVI se destacaba la amplitud y unidad de la Plaza Mayor, en el siglo XVII se vio la necesidad de dividirla para precisar distintas áreas comerciales que cumplían diversas funciones y que generaban cierto acceso diferenciado según las castas sociales. Después de un importante motín, que entre otros disturbios quemó puestos en la Plaza Mayor en 1692, el Cabildo se comprometió a realizar un ordenamiento de los puestos del mercado, promoviendo construcciones de piedra en vez de madera. En poco tiempo se presentaron algunos proyectos y comenzó a construirse un edificio para el comercio mayorista, que unos años más tarde se conocería con el nombre de Parián, ya que allí se comercializaban principalmente, aunque no exclusivamente, productos que provenían de Asia a través de Filipinas. El edificio ocupó una tercera parte de la plaza, convirtiéndose en el centro comercial y habitacional más importante con una amplia participación social. Cuando en la materia americana 1 se desarrollan los temas correspondientes al desarrollo de los mercados regionales y se avanza en los siglos XVII y XVIII, trabajamos con los estudiantes alrededor de 2 imágenes de la Plaza Mayor en las que se ve la diferenciación del mercado del Parián. Uno de los ejes de análisis novedosos de la materia se refiere a los intercambios que se produjeron, no solo a través del Atlántico, sino también a través del Océano Pacífico, entre Nueva España, Filipinas y el Virreinato del Perú, en el que las élites novohispanas tuvieron un rol preponderante. Una de las imágenes que analizamos es la de Cristóbal Villalpando, vista de la Plaza Mayor de la Ciudad de México de 1695, que se inscribe en la primera etapa de construcción del Parián. Por cuestiones de defensa, el espacio cercano al Palacio Virreinal debía quedar despejado y así se ve en esta imagen. A su vez muestra una plaza distribuida en cuadrícula, con un espacio central y otro exterior. Se destaca la catedral de un lado, la acequia al otro costado y el Palacio Virreinal al fondo. En este marco espacial político se muestra gran cantidad de personas que desarrollan diferentes escenas de la vida cotidiana y comercial, pero a su vez la imagen muestra un fuerte carácter de orden social, que se puede ver a través de la distribución espacial de las personas, la distancia entre ellas y las filas, tanto horizontales como verticales, que las organizan. La otra imagen que analizamos en esta escena panorámica de Antonio Prado, realizadas a mediados del siglo XVIII,
y que ha sido utilizada en numerosas ocasiones para describir la inmensa actividad del Zócalo en el periodo colonial. Como hemos señalado hasta aquí, no nos interesa porque consideramos que muestra una realidad objetiva, sino nuevamente se trata de una representación sociopolítica. La gran cantidad de personas y escenas que desarrollan puede poner de relieve la vitalidad social. Sin embargo, la obra hay que entenderla como la muestra de un orden político, económico y social propio de la monarquía hispánico-americana de este periodo. En este espacio se muestra una triada frecuente en el arte hispanoamericano colonial, en este caso representado por la catedral a la derecha, el Palacio del Virrey y el Mercado del Parián, que corresponden también al orden religioso, al Estado y a la economía. Esta imagen es interesante porque las construcciones, como la imagen de Villapaldo, forman el marco del poder urbano en los bordes y vértices, quedando en el centro el registro social que imprime la gente, los vendedores, los artesanos, tanto de las élites como de los sectores populares. Justamente la imagen representa las relaciones sociales y comerciales urbanas de mediados del siglo XVIII. Un punto central de la imagen es el itinerario del virrey en su carruaje que iba del palacio hacia la catedral. El capitán y la guardia que lo escoltan colaboran a destacar la importancia de esta escena, que habría que ubicarla en la cima del poder político americano. En el extremo social opuesto hay vagabundos e incluso se encuentra la escena de un ladrón sorprendido en pleno robo. En el espacio intrincado en el que se distinguen entre 1150 y 1190 personajes, tiene un lugar central en el mercado, pero, a diferencia del diálogo imaginario del siglo XVII, que destacaba la unidad del Zócalo, en esta imagen se busca poner de relieve los distintos ámbitos de intercambio. El Parián, el Baratillo y el mercado de bastimento eran espacios que se distinguían por los productos y sectores sociales que lo frecuentaban. El Parián fue construido para albergar a los comerciantes de larga distancia, que intercambiaban productos asiáticos, pero incluía las tiendas de los comerciantes mayoristas, junto a una gama de vendedores dependientes. Contaba con unas 80 tiendas, una plaza, varias calles interiores, 8 puertas o accesos. En su interior se encontraba además el Baratillo, donde se vendía ropa, tela, zapatos, relojes, vasos y objetos de plata, espadas, armas, libros, imágenes, etc. Fuera de ese edificio estaba el mercado de bastimentos, cercanos a la fuente, donde se encontraban los puestos de indios, que ofrecían abundancia de frutas, legumbres, animales vivos y muertos, semillas, hierbas, etc. Por otra parte, se encontraban los cajones ambulantes que, a diferencia de las tiendas, no tenían un lugar fijo. La imagen de Antonio del Prado dialoga con su antecesora de 1695, de Villapaldo, sobre todo por esa vitalidad urbana que se profundiza en la imagen más reciente. En las dos imágenes las construcciones forman los bordes, pero del Prado genera una inversión del punto de vista. El Palacio Virreinal se encuentra en el borde inferior en vez del superior, quedando la acequia a la izquierda y la catedral a la derecha, en forma inversa a la pintura anterior. De este modo, el espacio libre frente al Palacio Virreinal toma protagonismo y da lugar a la escena principal del virrey en su carruaje. Esta imagen ofrece una continuidad respecto a la gran cantidad de personas, pero en este caso se produce un mayor atiborramiento, con un despliegue de escenas independientes con gran cantidad de detalles, mucho mayor a la pintura que la antecede. Pero en este caso también se insinúan ciertas características del orden social, político y económico propio del período. El Paseo del Virrey es contemplado por una multitud distribuida en 3 filas a lo largo de unas 2 cuadras, en diagonal a la catedral, que se extiende con los carros de la Guardia del Virrey. La calle real, atiborrada de personas, divide con una línea vertical la escena que forma una cruz con la calle que está delante del Parián. Se diferencian los distintos espacios comerciales y a la izquierda las personas están distribuidas en la calle en filas que incluso mantienen cierto orden corporal. Se observa el horror al vacío propio del barroco. La ciudad, en particular la plaza, es el reflejo y símbolo del poder civil y religioso. Es la imagen del gobernante tanto por su tamaño como por un número de habitantes.
A partir del análisis de las imágenes anteriores, podemos señalar que, en parte, el énfasis en la vitalidad social se relaciona con la expansión de las élites novohispanas. En cambio, el reformismo ilustrado de fines del siglo XVIII buscó imponer nuevamente un poder centralizado sobre los grupos de poder americanos y basó algunas de sus críticas en el descrédito de las tradiciones. Algunas de las críticas reformistas al poder de esas élites se basaban en la falta de salubridad, en la higiene de la Plaza Mayor, en la mala circulación del aire, en el difícil y molesto tráfico y condenando los canales donde se acumulaba basura. Por ello, es en este periodo en que se disuelve todo rastro de racionalidad propia de la relación de la ciudad indígena con el agua. Jérôme Monet, página 744. Junto a las ideas de higiene y circulación, las nuevas élites buscaron reducir la movilidad de las castas, procuraron reglamentar las actividades populares y limitar la libre circulación de personas y bienes. En este camino, el virrey Revillagigedo, 1789-1794, se propuso renovar la ciudad con nuevos modelos urbanos. La última imagen que presentamos aquí y con la que trabajamos en clase se inscribe en esta nueva política regalista que buscaba subordinar el poder de la Iglesia al de la monarquía y que buscaba aislar a las antiguas élites locales y someter a los sectores populares. En ese camino, la imagen representa la búsqueda de modificar la atiborrada plaza, generando un espacio abierto, supuestamente más higiénico, que permitiera la circulación del aire y de vehículos. El gran espacio vacío que contrasta con las anteriores pinturas resalta el poder militar, la circulación de los carruajes y la erradicación de las acequias. Nuevamente nos encontramos con la representación de un modelo. La realidad escapaba a una reducción tan drástica de la vitalidad social y los intercambios, pero esas representaciones, en parte utópicas, nos han permitido entender los documentos visuales, su utilización en el aula, para comprender los sentidos en disputa y las representaciones sociales y políticas de diversos momentos históricos en la larga duración. El trabajo con imágenes requiere un análisis formal, iconográfico si se quiere, ya que no es lo mismo el lenguaje visual que el textual. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, la puesta en común de documentos iconográficos y escritos permite comprender el uso de lo visual en tanto forman parte de los cambios en las representaciones sociales, políticas o económicas, y ello se puede analizar en el aula de modo de asumir una visión crítica de los documentos con los que accedemos a la vida pasada de los hombres y las mujeres.